Hey, pero ¿cómo están mis randos? Les habla aquí su compañero y amigo el Carnal Random y hoy estamos aquí nuevamente con lo que vendría siendo una crítica de película. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, no se los preguntarán, pero todas mis críticas tienen un porqué. Bueno, mayormente porque me van a dar vistas, pero bueno, eso no importa. Lo que verdaderamente importa es esta anécdota, mi querido amigo. Estaba divagando felizmente de la vida en una página pirata de dudosa procedencia y de repente vi que sacaron una nueva película de Batman y yo dije, qué emoción, una nueva película de Batman, el superhéroe más chingón de DC. Y luego vi que decía Batman Azteca, choque de imperios, y yo dije como que, ¿cómo que un Batman Azteca? Y yo me dije a mí mismo, memento, pero ¿qué carajo se está pasando aquí? ¿Cómo que una película de Batman Azteca? ¿En qué chingados estamos pensando? Tengo que ver esta madre a la de ya. Así que bueno, por eso es que le vamos a dar una crítica inmediatamente, mi querido amigo. Así que nuevamente, como en todos mis videos, cállense la jeta y no hablen y vamos a darle. Nos remontamos en la época de la conquista, señores, allá por la época de 1500, ¿qué me importa? Un pequeño asentamiento indígena allá por el Golfo de México. Tenemos al jefe de la aldea Toltecatzin rezándole a los dioses por abundancia y venerancia. Y también tenemos a su hijo Yowalicoalt, que se muestra con una gran indiferencia ante los dioses, debido a que hace mucho tiempo su madre murió a causa de una enfermedad. Y Yowali junto a su padre le habían rezado fervientemente a los dioses porque ésta se recuperara, pero lastimosamente esta pasó al Mictlán, y desde ese día Yowali crecería con un gran resentimiento a los dioses por lo sucedido, y esto su padre lo vería con malos ojos, ya que él es un gran ferviente de los dioses. A pesar de todo lo que pasó, él seguía creyendo en ellos, por lo que ahí ya tendríamos la primera disputa entre padre e hijo. Así que bueno, apenas empezando la película llegan los conquistadores, carajo, llegando desde el este de la isla de Cuba un Hernán Cortés y Pedro de Alvarado, y tal y como en la historia de la conquista, estos son vistos por los indígenas como dioses. Y aquí es donde tenemos el primer encuentro entre el pueblo indígena y el pueblo español, con Hernán Cortés presentándose al jefe Toltecatzin, y este llega con su acento español de Castilla exigiendo tierra y agua, tío. Y como estos son vistos como dioses ante los indígenas, el jefe Toltecatzin acepta la invitación, invitándolos a su pueblo. Y hago un paréntesis para pedir perdón por si no puedo pronunciar bien los nombres, señores. Es que como que mi náhuatl no es que el mejor que digamos. Pero bueno, siguiendo con la historia, Hernán Cortés le pide al jefe Toltecatzin que le diga la ubicación de la ciudad de Tenochtitlan, por lo que el jefe de la aldea, con una actitud de desconfianza, les dice que no les puede dar la ubicación así de simple, pero les dice que él puede ir a Tenochtitlan para avisarles del rey de su llegada y así prepararlos formalmente, por lo que Hernán Cortés decide que es mejor que no le diga nada al rey y que mejor solamente les diga la ubicación porque les gustan las sorpresas. Sí, claro, una sorpresa. Y mientras pasaba todo este desvergue, los indígenas se acercan mucho a Pedro de Alvarado, lo que hace que este se asuste y saque su espada y comience a matar a Raimundo y medio mundo, por lo que entonces Hernán Cortés saca su espada y ejecuta al jefe Toltecatzin. Todo esto mientras Yowali observaba como a sus pies su padre termina perdiendo la vida. El joven Yowali trata de escapar, pero lastimosamente este es alcanzado por las balas de Hernán Cortés, por lo que entonces este cae desmayado y comienza a tener premoniciones sobre el futuro y visiones raras como un toro matando a un murciélago. Entonces Yowali despierta del sueño y este al parecer se encontraba en una especie de bosque o a saber a dónde había llegado. Yo esa parte como que no la entendí, señores. Yo solo sé que el Yowali se dio un buen viajezote. Pero bueno, aquí es donde conocemos al primer personaje de Batman. O sea, ya por fin, carajo, hasta que por fin esta película me hace recordar que es una película de Batman. Pero bueno, despierta Yowali y se termina encontrando con Hiedra Venenosa, y esta es representada como una hechicera, diosa del bosque, yo que sé, como una entidad maya o algo así. Entonces esta como que guía a Yowali hacia una cueva donde justamente en ese lugar había un templo donde al parecer le rezaban a un dios murciélago. Y antes de que lo pregunten, señores, sí, es un dios real, más conocido como Sinacan, el dios murciélago azteca, figura que está fuertemente asociada con el inframundo, la muerte y el sacrificio, y simboliza la conexión entre la vida y la muerte. Pero a ver, señores, espérense. ¿Huelen eso? Sí, señores, huele historia. Pero bueno, siguiendo más adelante, no sé cómo chingados es que pasó todo esto, pero como que al parecer Yowali corre más rápido que un caballo, porque este termina llegando corriendo a la ciudad de Tenochtitlan, cosa que no tiene sentido y parece más bien un error de la trama, ya que como chingados Yowali, para empezar todo herido,
baleado. ¿Cómo chingado fue que llegó rápido a Tenochtitlan? Pero bueno, eso no importa, lo que importa es que llegó a la ciudad. Afortunadamente este termina llegando con uno de los amigos de su padre, por lo que entonces Yowali trata de recuperar fuerzas y posteriormente a ello se presenta ante el rey Moctezuma para poder explicarle de todo lo que había pasado, de que los españoles llegaron presentándose como dioses desde tierras extranjeras y como estos habían destruido su aldea quitándole la vida a todos sus habitantes y a su padre en el proceso, por lo que el emperador Moctezuma, mostrándose con dudas, este termina consultando a su fiel consejero Yoka, un sacerdote de los dioses al servicio del emperador, por lo que este en su afán por los dioses decide que deben abrirle la puerta a los extranjeros, ya que este se muestra fervientemente de que los españoles son dioses, por lo que Yowali discute con el sacerdote previniendo al emperador de que no deje entrar a estos extranjeros, pero Moctezuma como que se pasa por los huevos un poco la advertencia de Yowali y decide mejor hacerle caso a su consejero Yoka, por lo que Yowali decide no quedarse de brazos cruzados y comienza a entrenar junto con Akatsin para que este fuera preparado como guerrero y así poder hacerle frente mejor al ejército de los españoles. Pasan los meses, creo que incluso años, ya que vemos un crecimiento considerable en Yowali y este se termina volviendo un guerrero destacable en el pueblo, tanto así que este lo terminan ascendiendo al nuevo líder de guerra de la ciudad. Y mientras pasaba todo este desvergue, carajo, Hernán Cortés ya había conquistado la mayor parte de México, aliándose con diferentes ciudades y pueblos indígenas para llevar a cabo su conquista, ya que en la época de la conquista Hernán Cortés, aprovechándose el resentimiento que existía contra el dominio mexica, varios pueblos indígenas se unieron a su causa, tales como los tlaxcaltecas, los tonacas y los texcoco, así que históricamente fueron los indígenas quienes vencieron a los indígenas. Bueno, eso y también las otras enfermedades que trajeron los españoles en la época de la conquista, como la viruela, el sarampión y la gripe. Pero bueno, eso no importa, lo que verdaderamente importa, mi querido amigo, es que Hernán Cortés termina llegando a Tenochtitlan, y este junto con su ejército se muestra asombrado de la gran magnificencia de la ciudad de Tenochtitlan, ya que este mismo quiere el oro, carajo, ese mismo oro que fue robado por los españoles y que nunca nos lo devolvieron. Jódete, España, por tu culpa soy pobre. Pero bueno, en fin, terminan llegando a Tenochtitlan y ahí tenemos al emperador Moctezuma, su consejero Yoka y Yowali Coal convertido en todo un guerrero, advirtiéndole una vez más al emperador de que no deje entrar en ningún momento a estos invasores. Pero el emperador, dejándose llevar por los consejos de su sacerdote, decide abrirle las puertas y estos deciden recibir a sus invitados poniéndoles unas flores en el cuello, pero históricamente esto fue debido al mal olor que desprendían los españoles cuando llegaron a Tenochtitlan. Pero bueno, la cosa es que el emperador Moctezuma decide bajar y presentarse ante ellos, por lo que en un acto de Hernán Cortés, al tomarle la mano al emperador, los mexicas ven esto como un insulto ante su rey, por lo que antes de condenar este acto, afortunadamente para Hernán Cortés, pasa en ese momento un cometa, por lo que los mexicas deciden tomarlo como una interpretación a los dioses y deciden darle a Hernán Cortés y a toda su gente una estadía en esta ciudad para que se puedan quedar, por lo que entonces Yowali, enojado, decide enfrentarse a Hernán Cortés para desvivirlo de una vez y por todas, pero este es detenido por su sirviente Akatsin, ya que como el emperador le dio estadía a Hernán Cortés y el simple hecho de tocarlo sería visto como un acto de traición, por lo que Yowali sería ejecutado, así que este decide agarrar pintura ceremonial y pintarse de negro la cara para no ser reconocido, por lo que llega la noche y ahí están Hernán Cortés y Pedro de Alvarado paseándose como Pedro por su casa por la ciudad. Entonces aparece Yowali de repente y trata de atacarlos, pero este, al verse superado, es reducido por los hombres de Hernán Cortés, pero afortunadamente antes de que Yowali pudiera ser desvivido, este termina siendo salvado por Gatúbela, que aquí es representada como una mujer bandida disfrazada de un jaguar, y esta termina ayudando a Yowali y en el proceso termina rasgando la cara de Hernán Cortés. Pero bueno, terminan escapando y mi querido tiraflechas termina flechado por esta Gatúbela. Ah, mi Bruno Díaz podrá ser chinito, japonés, americano, pero ese nunca cambia. Por lo que entonces se termina revelando que todo este tiempo Hernán Cortés era en realidad dos caras, y este termina cayendo en la locura usando una moneda para determinar la suerte de uno de sus hombres y este termina despidiéndolo. Entonces Pedro de Alvarado le dice que sería mejor que se fuera a Cuba porque probablemente ahí encontraría un mejor tratamiento para la cicatriz que le dejó Gatúbela. Pero a mi querido Hernán Cortés se le va totalmente la pinza y decide quemar toda su flota de barcos, por lo que sus hombres solamente se le quedan viendo asustados, flipando en colores. Entonces Yowali, todo madreado, decide que sería mejor planear una mejor
mejor estrategia, y este decide que no hay nadie mejor que le pueda enseñar a pelear y a desplazarse mejor en la ciudad, que mejor que Gatúbela. Pero bueno, en fin, la cosa es que la termina encontrando y este decide ayudarlo, metiéndose en la guarida de Hernán Cortés para poder robarle todas sus armas y unos planos que tenía, planos que al parecer eran para un artefacto volador que le servirá a Yowali próximamente. Al día siguiente, Yowali y Akatzin están caminando por el bosque y ven que los españoles están cortando demasiados árboles, cosa que no saben para qué es, pero tendrá más sentido a lo largo de la película. Entonces el joven mexica decide que lo mejor es estar preparado ante los españoles, por lo que decide forjar una armadura para poder pelear contra Hernán Cortés. Entonces, ya teniendo todo listo, este decide que solamente le hace falta una cosa a su armadura, un símbolo, por lo que viendo la estatua del dios Inacan decide tomar al murciélago como su símbolo para infundir miedo. Y en otra escena vemos al emperador Moctezuma molesto con su sacerdote Yoka, ya que este como que al parecer se había equivocado sobre la llegada de los dioses. Entonces el sacerdote, influenciado por el dios Huitzilopochtli, le dice al emperador que esto es una prueba, pero Moctezuma no se termina creyendo esto y termina expulsando a Yoka del palacio. Al día siguiente, Hernán Cortés se presenta ante Moctezuma nuevamente, y este trata de convencer al rey engañándolo para poder secuestrarlo y así usarlo como un títere ante el pueblo mexica, por lo que Moctezuma termina cayendo en la trampa y siendo guiado por Hernán Cortés para próximamente ser capturado. Entonces regresamos nuevamente con el sacerdote Yoka, influenciado nuevamente por el dios Huitzilopochtli, y este le dice que debe realizar un sacrificio desviviendo a toda su familia, por lo que Yoka ciegamente termina obedeciendo al dios. Pero no, mis queridos tiraflechas, no era Huitzilopochtli, era Tezcatlipoca, el dios del caos, y este mismo había engañado a Yoka sacrificando a toda su familia para que este cayera en la locura, sembrando así la semilla del caos en la que nacería el Joker azteca. Entonces más adelante vemos a Batman tratando de frustrar los planes de Hernán Cortés nuevamente, pero este había sido engañado por los españoles para que Pedro de Alvarado tomara la ciudad de Tenochtitlan, y para cuando Yowali había llegado a la ciudad ya era demasiado tarde, los españoles habían tomado toda la ciudad. Entonces Hernán Cortés se presenta al día siguiente engañando a todo el pueblo mexica para que este les entregara el oro, por lo que Yowali decide idear un plan para liquidar a Hernán Cortés de una vez y por todas, pero al final se termina dando cuenta de que aunque este muriera, el pueblo mexica no iba a pelear, señores, dándose cuenta de que esto ya no es una lucha por la venganza, sino por la justicia, por lo que este ideó un plan para rescatar a Moctezuma. Entonces se termina infiltrando en el palacio, derriba a sus dos guardias y se presenta ante el emperador como el dios murciélago, por lo que Batman le dice que el único acto honorable que le queda hacer es decirle a su pueblo que se levante en armas contra los españoles para poder presentar pelea. Y como Batman es Batman, se va épicamente. Me imagino ser Batman, señores, estar ahí enfrente de una persona y desaparecer así como si nada, y mientras tanto el Batman escondido en una pared o arriba en el techo diciéndose a sí mismo: me la mamé. Pero bueno, en lo que Hernán Cortés estaba robándose todo el oro, el emperador se presenta para hablar con su pueblo, pero estos no deciden prestarle caso y terminan arrojándoles piedras, por lo que acto seguido este es apuñalado por el Joker, y este mismo estaba haciéndose pasar por un soldado español, haciendo que esto sembrara la semilla del caos que impulsó Tezcatlipoca, provocando que comenzara el enfrentamiento entre mexicas y españoles, a lo que justo llega Yowali con su traje de Batman, pero todos creen que es el dios Inacan, a lo que justo este mismo llama a los guerreros para proporcionarles armas para derrotar a los españoles, por lo que nuevamente este mismo se topa con Hernán Cortés / Dos Caras para enfrentarse en un último combate, señores. Pero el sucio de Pedro de Alvarado decide sacar la cañonería para bombardear a los indígenas, a lo que afortunadamente llega Gatúbela enfrentándose a los hombres de Alvarado y usar la cañonería en su contra. Pero bueno, señores, al parecer la batalla está a punto de ser ganada por los mexicas, pero no, mis queridos tiraflechas, ya que justo en ese momento es cuando Hernán Cortés decide sacar sus barcos para bombardear todo Tenochtitlan, ya que para eso era la madera que tanto estaban cortando. Y mientras pasaba todo este desvergue, Hernán Cortés aprovecha el descuido de Yowali para apuñalarlo, y mientras este estaba a punto de decidir su destino con la típica moneda de 2 caras, Yowali lo termina haciendo a un lado para distraerlo y poder escapar, y al parecer la batalla parece estar perdida. Pero no, hijos míos, ya que aquí es donde Batman saca su plan secreto, ya que este mismo se disponía a volar en una máquina que él había inventado para surcar los cielos y así poder bombardear
a los barcos de los españoles. Pero bueno, Batman decide emprender el vuelo y todos se quedan expectando, señores. Mientras que los indígenas creen que es el dios Sinacan que ha venido a apoyarlos, los españoles creen que es un dios demonio y estos se llenan de miedo. Y este se lanza en contra de los barcos de Cortés para atacarlos con explosivos. Y entonces aquí es donde los mexicas deciden tomar venganza. Y mientras tanto los españoles emprenden la retirada con el poco oro que tienen, pero justo en este momento, señores, aparece Hiedra Venenosa. Y esta misma se dispone a ayudar a los indígenas, atrapando a los españoles entre sus raíces y llevándolos hasta el fondo del lago de Tenochtitlan. Y entre ellos se termina llevando a Pedro de Alvarado, que en su codicia al tratar de llevarse el oro es hundido en el proceso. Pero bueno, volvemos entre el combate entre Batman y Hernán Cortés, a lo que justo el Batman estaban a punto de ganar, pero lastimosamente termina perdiendo las fuerzas, cayendo desmayado. Y entonces Dos Caras, viéndose derrotado, mismo se alía con el Joker para probablemente una futura entrega. Y como último acto de esta película tenemos ahí a Yowali, señores, a punto de dejar este mundo para ascender al Mictlán. Y antes de esto, se termina despidiendo de Akazin y Gatúbela. Y estos llevan su cuerpo al templo de Sinacan para que pueda ser venerado con los honores que se merece. Por lo que en estos momentos vemos a la estatua de Sinacan despertando, señores. Y termina resucitando a Yowali, dándonos a entender de que esta madre va a continuar. O por lo menos eso es lo que nos dan a entender. O sea, yo espero ver una segunda parte porque me quedé con ganas de ver más de esta miércoles. Pero bueno, señores, la moraleja es simple y sencilla. Todo es culpa de España. Mentira, 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 mentira. No, bueno, ya, señores, quitando toda la polémica de lado, porque esta película vino a generar una polémica, ya que mis amigos de España como que no se sentían muy cómodos sobre esta película. Como que algunos lo tachan de amarillismo y darle una mala fama a los españoles. Pero no, señores, tranquilos, es solo una película. Si les gusta, bueno, si no, pues bueno, carajo. Pero yo ya los perdoné por el oro y la viruela, señores, tranquilos, que aquí su compa y amigo el carnal Random los quiere mucho. No, bueno, ya, la película está entretenida, señores, o sea, no mames, les va a gustar, les juro que sí. Aunque la animación deja mucho que desear, pero bueno, son pequeñeces, señores. Aún así es entretenida de ver, y de calificación yo le pongo un 7.5. Ahora yo les pregunto, ¿qué piensa el pueblo? Déjenmelo en la caja de comentarios. Y síganme en mis redes sociales de Instagram, TikTok y Kik. Pero bueno, mi bola de majos, yo soy su tronco y amigo el carnal Rando, y les juro que por la Santísima Virgen de Cataluña nos vemos en otro vídeo.